En Mundo Agro vamos a hablar de buenas prácticas, sobre todo en el tema de manejo de fitosanitarios y particularmente en la cuestión de la mezcla. Un asunto que parece menor, pero en realidad a la hora de saber cómo realizar una mezcla que pretende ser una aplicación para los cultivos, se requiere, por cierto, de mucha seguridad y además conocimiento. Por eso es que vamos a hablar con el ingeniero Pablo Méndez. Él es coordinador para la región Buenos Aires y La Pampa de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes Casate. El ingeniero Pablo Méndez, un placer saludarlo. ¿Cómo está? Muy bien, Julio, un placer estar con ustedes y con tu audiencia también acá compartiendo el espacio. Bueno, hablamos de mezclas y porque ustedes apuntan a que no es un tema de los más difundidos dentro del conocimiento de las buenas prácticas agropecuarias, pero que es realmente muy importante. Totalmente, como decís vos, Julio, nosotros creemos y hablamos, en general hablamos de buenas prácticas y pensamos, y el común de la gente, los colegas, aplicadores, pensamos que solamente una buena práctica es, por ejemplo, leer la etiqueta, hacer la carga de los equipos en una cama biológica o usar equipos de protección personal, ¿cierto? Que lo que hacen es proteger a las personas que trabajan en forma continua con los productos fitosanitarios. Pero también la mezcla es parte de las buenas prácticas, porque como decimos, y dejando de definirlo, las buenas prácticas es la aplicación de todo el conocimiento disponible en la producción sostenible de los recursos, de alimentos para una población que crece, ¿cierto? Preservando todos los recursos naturales. Y como buena práctica, justamente en el uso de fitosanitarios, la mezcla es un punto clave importante. Bien, sabemos que la mezcla se corresponde a la preparación del producto que nosotros vamos a aplicar en el cultivo. Por eso es que tiene que estar perfectamente equilibrada para que sea eficiente y para que no se convierta también en un elemento complicado para la salud, para que no exista deriva y para que no exista efectos no deseados. Exacto, es así como decís, la mezcla en sí es el momento en que el operario, ¿sí? Junto con la receta del ingeniero agrónomo que prescribió los productos, luego de haber hecho un monitoreo, observación, diagnóstico y tomar la decisión, frente a un montón de opciones y eligió la aplicación, ¿sí? De un producto fitosanitario. Bueno, el operario con ese producto lo que tiene que hacer es la mezcla, la carga del tanque y mezclar los productos. Ahora, lo importante acá es, de momento que usamos agua como vehículo para esos productos y los ponemos en el tanque, a veces decimos que ahí también se produce una mezcla con lo que había anteriormente si no hicimos un buen lavado. Ahí tiene mucha injerencia, como buena práctica, el lavado de la máquina. Es todo un tema. Pero supongamos que el operario terminó de hacer la aplicación de los productos e hizo el lavado correspondiente a la máquina. Y la máquina está correctamente lavada. Bien, cargó la máquina con agua y hace la mezcla de los productos. Y para eso, lo que tiene que conocer y lo que tiene que saber el aplicador es la calidad del agua que tiene. ¿Por qué? Porque el agua, digamos, también es un producto químico y puede tener en sí partículas, puede tener cationes, puede tener propiedades químicas como es el pH, digamos, cosas que hacen que el agua en contacto con los productos que voy a volcar en el tanque interactúen y generen cosas no deseadas, lo cual disminuye la eficacia de ese producto o la eficiencia al momento de la aplicación. Entonces, es importante, Julio, digamos, primero, conocer la calidad de agua, es un punto importantísimo, y entre ellos, como te decía, conocer el pH del agua. El pH es el potencial hidrógeno que mide la acidez del agua y la alcalinidad, en un rango que va de 1 a 14. Los productos fitosanitarios, en su mayoría, se trabajan con pHs 4. El agua que podemos encontrar en los molinos, si la tomamos así servida de un molino, de un tanque de molino, generalmente es alcalina. ¿Por qué? Porque contiene materia orgánica, contiene microorganismos, contiene residuos vegetales, puede contener arcillas. Y muchos productos fitosanitarios en contacto con el agua con ese nivel de alcalinidad pueden generar hidrólisis alcalina, o sea, se descomponen, pueden quedar bloqueados esos productos y no van a cumplir la función que deben cumplir porque pierden, como decía hoy, efectividad. Bien, entonces el agua es un punto. Casualmente, aquí en muchas comunidades del interior de la provincia de Córdoba, muchas en el sur, donde se hace mucha agricultura,
Este aspecto debe ser muy tenido en cuenta. Sabemos de la famosa agua pesada, como se habla habitualmente en la jerga de muchos Totalmente. productores. Esto, por cierto, requiere, me imagino, que de algún tipo de análisis previo para saber el agua que disponemos y en qué proporción debe ser utilizada a la hora de la mezcla. Exacto. Nosotros recomendamos de CASAFE siempre, y cuando hablamos con aplicadores, es de las cosas que el aplicador puede hacer es saber con qué tipo de calidad de agua cuenta. Y para ello, digamos, es un aplicador asiduo, contratista a un productor, puede, digamos, saber ese productor en los pozos, en las acequias, o sea, la calidad de agua que tiene, haciendo análisis para ver, como decías vos, la dureza del agua, ¿cierto? Que es justamente el agua que contiene cationes de calcio, magnesio, a veces aluminio, hierro, e incluso algunos otros elementos, arsénico, pero en definitiva lo importante es eso, es conocer esa dureza del agua. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es, van a interactuar esos cationes de calcio, magnesio, hierro, aluminio, van a interactuar con las partículas químicas también del producto fitosanitario y la van a bloquear, como te decía. Entonces, como decía, el punto importante es que el aplicador conozca la calidad, o el productor también, conozca la calidad que tiene de fuentes de agua en su campo. ¿Para qué? Para saber cómo corregirla. Yo puedo corregirla químicamente al agua, ¿sí? Si fuera pH, corrector de pH, corrector de dureza, pero es importante. Muchos aplicadores lo que suelen hacer, y eso también pasa en Buenos Aires por lo menos, llevan consigo cisternas de apoyo con buena calidad de agua. ¿Por qué? Porque de esa manera se aseguran ellos como aplicadores que el servicio que brindan, además de todo lo que implica cómo generar la gota, que también es otro tema, ¿cierto? Sí. Para que llegue al objetivo, más allá de eso, se aseguran que con esa calidad de agua no van a tener problemas con respecto a la eficiencia de aplicación y que la dosis va a ser la correcta. La dosis, digo, de producto fitosanitario. Vamos a hacer un ejemplo clarito. Yo pongo dentro del tanque una cantidad, una dosis de producto por hectárea, y si el agua no es de la calidad correspondiente, y mucha queda bloqueada con esa agua dura, pesada, ¿sí? Ese producto, cuando salga, la dosis va a ser menor. Por lo tanto, la eficiencia sobre las malezas, la plaga, la enfermedad o el insecto, ¿sí? Va a ser menor. Bien, Pablo, vamos a ir a un tema que vos recién mencionabas, la calidad de la gota, o la que entienden los especialistas deben utilizarse para el tratamiento de distintos elementos que puedan llegar a estar dentro de los cultivos. Y para eso, para esa conformación, sabemos que vienen productos cada vez más desarrollados, con distintos tipos de tecnología precisamente para mejorar esa aplicación. ¿De qué manera tener en cuenta la participación de esos productos para la suspensión o en todo caso para lo que puede llegar a ser la emulsión que garantizan o mejoran todavía la aplicación? Pero digo, me imagino que son condiciones necesarias para tener en cuenta a la hora de la mezcla. Totalmente de acuerdo. En definitiva, los productos, a ver, están formulados, ¿sabes? Están formulados para utilizarse solos, ¿sí? Un producto para usarse solo. Nosotros lo que hacemos son mezclas en el tanque y combinamos diferentes productos justamente para abaratar costos en pasadas de aplicaciones o para potenciar o por ahí para tener un rango mayor de cobertura, ¿sí? O para evitar, cambiando el modo de acción, que se escapen malezas resistentes, digamos, ¿cierto? O sea, pero yo siempre digo en las capacitaciones de los aplicadores es, ningún aplicador va a poner de su bolsillo o va a poner un producto desde su bolsillo que no le haya recomendado profesional. A ver, nadie va a poner un corrector de pH o corrector para corregir el agua si el profesional no se lo dio como prescripción en la receta. No sé si me explico, Julio. Sí. A ver, es como decirle a la enfermera, che, la enfermera es la que tiene que traer la aguja intramuscular al hospital para hacer la aplicación al paciente. En este caso, obviamente, por eso muchos aplicadores, como te decía hoy, preocupados y ocupados justamente para hacer las cosas bien, como buena práctica, utilizan agua de buena calidad, y productores que se preocupan justamente en verificar que la calidad del agua de sus establecimientos sea la adecuada. Ahora, una vez visto esto, ¿sí? Lo que hay que hacer y se recomienda es hacer pruebas de compatibilidad de productos. ¿Y qué es esto? Es llevarlo a escala reducida proporcionalmente
a los volúmenes que tendrá que echar en el tanque. Si en el tanque tengo que echar tantos litros, acá he hecho tantos centímetros cúbicos en tanto volumen de agua, para ver cómo se comportan esa mezcla de productos. Primero, antes que nada, quiero decir, yo puedo saber si los productos son compatibles con otros productos, ¿en dónde? En la etiqueta del producto. A veces viene la información, o también en la hoja de seguridad, me dice es compatible con tal, o con tales tipos de productos, o no compatible. Ahora, si no tengo esa información, lo que decía recién, hago la muestra, ¿cierto? Y hago una prueba de compatibilidad para ver cómo se comportan. ¿Por qué? Porque si no llegan a ser compatibles, Julio, y eso a veces sucede, y muchos aplicadores te lo dicen medio a escondidas, sí, me pasó, dentro del tanque se les puede llegar a cortar el producto, así como cuando se corta la leche y se hace un cuajo, se puede cortar el producto y ahí o precipitar o generar reacciones que no son deseadas, y la complicación para el aplicador es muy grande, para el productor un costo enorme, y si hacemos mal las cosas, no son muchas veces, pero también hay un costo ambiental. ¿Por qué? Porque eso hay que sacarlo de la máquina, llevarlo a una cama biológica, a una disposición final. Es toda una complicación. Entonces, fíjate qué importante es hacer una buena práctica, ¿cierto?, en mezcla de productos. Bien, ni más ni menos que hacen a la conciencia, a la responsabilidad, a la tarea que tienen que realizar los productores, que en algunos casos entienden que es una cuestión sencilla de manejar, pero como estamos viendo, corresponde al lavado correcto del tanque y de la máquina previo para realizarlo, controlar la calidad del agua, leer perfectamente bien en qué consisten cada uno de los productos. Y un capítulo muy importante es efectivamente hacer una mezcla que, como vos bien decías, sea efectiva, que sea una verdadera mezcla a la hora de la elaboración del producto que se va a aplicar. Exactamente, porque también lo que no dijimos es que hay productos que se solubilizan en el agua, son solubles, así como cuando pongo alcohol en agua, no distingo, ¿cierto?, cuál es el alcohol y cuál es el agua, es totalmente soluble, o si pongo azúcar en agua y lo revuelvo, se solubiliza, ¿sí? Obviamente si pongo de más a un punto que va a saturar ese volumen de agua y va a precipitar. Pero después hay suspensiones donde pongo por ahí algún producto sólido que no se solubiliza y tiene que estar en suspensión dentro de esa masa de líquido. Por lo tanto, acá la remoción de ese caldo, decimos caldo a la mezcla de los productos con el agua, la remoción continua, la mezcla dentro del tanque, es importantísima. Por lo tanto, el sistema de agitación es muy importante para que la distribución sea homogénea en el tanque, para que luego cuando salgan por la bomba y las pastillas, cada gota tenga la concentración necesaria y correcta y casi similar a las demás gotas de producto de principio activo, para que cuando llega al objetivo blanco haga la acción. Ese es un punto importante, la mezcla y la continua remoción. También lo que no dijimos, que en el agua también puede haber partículas, bueno, medio dije de materia orgánica, pero también puede haber partículas de suelo, arcilla, la turbidez del agua, que es importante. Sí. Muchos productos, cuando el agua es turbia, porque tiene por ahí partículas de suelo, de arcilla, ¿sí? Hay productos que se absorben, o sea, como que se pegan a las partículas y quedan absorbidos, como adheridos, y pierden efectividad. Con lo cual, digamos, se pierde la efectividad de ese producto porque ya se combinó químicamente con alguna arcilla en esa masa de agua, y bueno, pensamos que estamos poniendo la dosis correspondiente, como te decía hoy, y estamos poniendo de menos, y la acción va a ser ineficaz en el cultivo para controlar esa plaga deseada. Bien, Pablo, para ir cerrando este espacio, que nos parece realmente muy interesante, me parece que es bueno recordar que CASAFE realiza una serie de capacitaciones para los productores que tal vez puedan llegar a ser un tanto complejas en cuanto al tema de la necesidad de la virtualidad por la pandemia de coronavirus, pero que aún así sirven para que cada uno de los productores tome conciencia del trabajo que hacen cada vez que están haciendo una aplicación y de qué manera hacerlo con estas buenas prácticas agropecuarias que ya se está exigiendo o popularizando de muy buena manera en todos lados, ¿no? Seguro, bueno, usted lo conoce muy bien en Córdoba, ¿cierto? Va a la vanguardia en lo que son buenas prácticas y como política provincial de Estado, digamos. Pero también lo que decías vos recién, Julio, de las capacitaciones que brinda CASAFE. CASAFE, digamos, lo que tiene son coordinaciones regionales, como bien dijiste al principio, yo coordino lo que es Buenos Aires y La Pampa, tenemos un colega que coordina el litoral, otra colega la región NEA, la región NOA, región centro, estamos ahí con un colega armando la región.
y después también Patagonia, y lo que hacemos es brindamos capacitaciones a todo nivel de público, profesionales, estudiantes, docentes, gente común, también gente del Estado, aplicadores, productores, a cada uno más o menos con su nivel de explicación y obviamente para su objetivo específico, algunos comunicacionales y otros son más específicos sobre formación. CASAFE del año 2019, para que tengas una idea, cuando estábamos con la presencialidad, durante el año hicimos 536 capacitaciones, presenciales eran todas, donde llegamos a capacitar alrededor de 49.000 personas de esta población que te decía, docentes, alumnos, aplicadores profesionales. En el año 2020 tuvimos que, como todo el mundo, en nuestras actividades, cambiar a este tema de virtualidad. Hicimos 177 capacitaciones, llegando a capacitar a 24.000 personas. En definitiva, y venimos en ese ritmo, porque el objetivo, como te decía, es esto, es capacitar y dar información. Nosotros lo que decimos es, no pregonamos por el uso de los productos fitosanitarios, sino que lo que pregonamos y por lo que bregamos es porque cuando se usen bien y de manera responsable. Y hay todo un circuito, y esto de las mezclas es uno de los puntos de las buenas prácticas en el uso responsable de los productos que estamos hablando hoy. Podemos hablar a futuro en otros temas, en otros pilares, ¿sí?, de las buenas prácticas para el uso de productos fitosanitarios, pero bueno, hoy es el de mezcla y la importancia que tienen las mezclas dentro del tanque al momento de realizarlas.